El entrenamiento es un proceso biológico y pedagógico que debe ser sistemático, planificado y organizado para poder permitir la correcta evolución del deportista a través de la mejora de sus capacidades motoras. Estas capacidades son un conjunto de potencialidades motrices fundamentales en el ser humano, que van a hacer posible el desarrollo de las habilidades motoras aprendidas. Por otro lado, el entrenador, entre sus funciones, tiene la de dedicarse a potenciar y a desarrollar estas capacidades motoras que se van a clasificar en dos: capacidades coordinativas y condicionales. Principios del entrenamiento deportivo. Vamos a encontrar principios biológicos y principios pedagógicos. Dentro de los principios biológicos voy a resaltar 4 que a mi parecer son los más relevantes. El principio de especificidad, que habla que aquellas adaptaciones obtenidas guardan una estrecha relación con la actividad realizada. El principio de sobrecarga, donde dice que el organismo debe ser sometido a cargas mayores de las normales a través de un método gradual, es decir, con una cierta progresión. El principio de continuidad, sin la práctica regular de esta actividad física programada, todos los beneficios adaptativos que obtengamos se van a perder. Y el principio de individualidad, que dice que todos diferimos en nuestra capacidad de adaptarnos, tanto en la rapidez como en el grado, y un factor causante de ello es la herencia. Por otro lado, los principios pedagógicos, voy a resaltar el de transferencia, donde dice que se habla de una transferencia negativa cuando la tarea se ve interferida por la segunda, y de una transferencia positiva cuando la segunda tarea se ve facilitada por la primera. Y el segundo principio es el de accesibilidad, tener en cuenta a la hora de planificar, siempre ir de lo simple a lo complejo, de lo poco a lo mucho, y de lo conocido a lo desconocido. La adaptación humana desde el punto de vista biológico es la capacidad del ser vivo de realizar cambios morfofuncionales, psíquicos y afectivos para poder sobrevivir ante las exigencias de un medio cambiante. El ser humano tiene un gran poder de adaptabilidad, y esto es gracias a 2 rasgos característicos: el poseer un cerebro desarrollado y los pulgares oponibles. La adaptación humana en relación a un punto de vista biológico, pero a nivel celular, comprende varios procesos, pero lo que debemos saber principalmente es que en el momento en que entrenamos a la célula, a esta estructura anatómica más pequeña, y esos cambios que va a producir se van a ver luego a nivel orgánico. Un estímulo es una alteración que rompe con el estado de homeostasis. Cuando se da un estímulo, se va a activar la célula y se va a desencadenar una serie de mecanismos como reacción a este estímulo. Al activarse la célula, se va a desencadenar el metabolismo, el cual es un conjunto de funciones químicas. Existen 2 tipos de metabolismos: el anabolismo y el catabolismo. Todo este mecanismo que se va a generar a nivel celular va a estar controlado por el sistema nervioso, el cual va a integrar y va a controlar constantemente. Esto se va a dar por el hipotálamo, el cual es el sistema nervioso autónomo, y esto va a estar dividido en 2, en el simpático y en el parasimpático. Cuando se da el estímulo, las funciones del organismo son 2. La primera es que mantiene la homeostasis. La segunda es que se activa primero el sistema nervioso y paralelamente el hormonal. ¿Por qué sucede esto? Porque el sistema nervioso se activa mucho más rápido y dura menos. El sistema hormonal se activa mucho más lento y dura mucho más. En el entrenamiento, el estímulo va a estar dado por una carga. El organismo ante este estímulo va a reaccionar a través de un sistema de retroalimentación, que va a estar compuesto por un receptor, por un centro de control y por un efector. El sistema de retroalimentación puede ser negativo y también positivo. El síndrome general de la adaptación es un conjunto de síntomas, cuales son la homeostasis, el estímulo, el shock, el contrashock y la supercompensación. Para que se desarrolle este síndrome se aplica un estímulo, lo que provoca un shock, que sería cuando se estresa al realizar algún ejercicio, una exigencia, que ser más de 48 horas el descanso o 48 horas. Ahí es donde se produce la otra etapa, el contrashock, la etapa de recuperación. Y al mismo tiempo, al finalizar la parte del contrashock, en las últimas
últimas 48 horas, a lo último, se produce lo que sería la supercompensación, que es ese plus que el organismo genera para un próximo entrenamiento, como por ejemplo aplicar de nuevo otro estímulo. Si esto se da bien, si se aplican bien las cargas, se puede producir por ejemplo lo que es la hipertrofia muscular. Para que se pueda dar un estímulo, tiene que poder superar el umbral de excitabilidad para que se pueda realizar esa acción, lo que se conoce como la ley de Schurz-Arnold. Tiene que superar 55 milivoltios. Una vez que supera eso, se puede realizar, llega a esa respuesta a la fibra muscular y se puede realizar lo que sería la acción. Luego de superar el umbral de excitabilidad, se produce lo que se conoce como el shock, que es cuando el cuerpo gasta toda la energía que tiene almacenada para luego, una vez finalizado el entrenamiento, se produce lo que sería el contrashock, la fase de recuperación del cuerpo. El shock quiere decir que una persona se está estresando. El estrés es para poder adaptarse a las variables fisiológicas que plantea ese estímulo, y se puede dividir este estrés en dos: en euestrés, que sería estrés positivo, y distrés, que sería estrés negativo. En el contrashock va a haber respuestas rápidas, lentas y la supercompensación. En las rápidas son las que se producen dentro de las 6 horas, en donde se produce la recuperación de fosfágenos en la parte nerviosa y la parte neuromuscular. Pasadas esas 6 horas se produce la recuperación lenta, que es de 6 a 36 horas, donde se recuperan las estructuras ligamentosas y tendinosas. Y por último, pasadas las 36 horas, se produce lo que es la supercompensación, que es ese plus que el organismo genera para un próximo entrenamiento, como por ejemplo aplicar de nuevo otro estímulo. La fatiga. Vamos a destacar 3 definiciones que a nuestro criterio son las más importantes. La primera es el agotamiento o la sensación de cansancio que uno tiene. Por otro lado, podemos destacar que es el estado en el que el deportista no alcanza su rendimiento óptimo a la hora de entrenar. La clasificación que podemos mencionar de la fatiga son 2. Desde el punto de vista nervioso es central, cerebro y vértebra. Y desde el punto de vista periférico, ejecuta o disminuye la coordinación. Y desde el punto de vista energético podemos mencionar la local y la general. Las causas más importantes de la fatiga: la deshidratación es una de ellas, la disminución de la liberación de acetilcolina, la acumulación de ácido láctico, la disminución o el agotamiento de los recursos de depósitos de energía, de ATP y PC, ¿sí? Y la disminución del aporte del oxígeno. Después podemos mencionar 2 tipos de estímulos: los tipos de estímulos externos e internos. En el entrenamiento, el estímulo va a ser la carga, ¿sí?, del entrenamiento que se va a llevar a cabo, que puede ser interna o externa. La externa es la que va a ser planteada por el profesor, y la interna va a ser sus manifestaciones de cómo va a presentar esa carga el cuerpo. Tiene varias subdivisiones, se podría decir. Las estimuladoras, que son cuando recién uno comienza a entrenar, la que va a hacer que el cuerpo se empiece a mover. Las desarrolladoras, que vamos a trabajar con el 85% de la carga. Las mantenedoras, que vamos a trabajar entre el 50 y el 80% de la carga. Las recuperadoras, por otro lado, que pueden ser trabajar con el 40% de su carga. Y después las insuficientes, las que no producen ese estímulo que nosotros necesitamos para generar o para llevar a cabo este entrenamiento. Por otro lado, si no hay una correcta aplicación de los estímulos, puede provocar 2 cuestiones: el sobreentrenamiento y el entrenamiento excesivo. El entrenamiento excesivo es cuando el atleta eleva la carga, es decir, el estímulo y la intensidad, cuando no está preparado. Y el sobreentrenamiento es cuando el atleta baja su rendimiento, y esto se puede dar porque el atleta está entrenando todos los días sin descanso, o está entrenando con una carga inadecuada, es decir, elevada, y no está preparado. Puede ocurrir o puede formar varios síntomas, como por ejemplo dolor de cabeza, no poder dormir por las noches, se eleva la presión, pérdida de apetito, pérdida de masa muscular, entre otras cuestiones.